Buenos días. Buenos días. ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Quiero comentarles, no puedo dejar de no contarles que en mi segundo año en INACAP y dentro de mi experiencia laboral, tanto en empresas como docente, quiero decirles sencillamente que me siento orgulloso de ser inacapino. Ha sido un cambio rotundo a través de estos años en el ámbito de la docencia. Y hoy día quiero compartir con ustedes este trabajo de desarrollo de mini compiladores, ¿cierto? Donde considero que de alguna otra manera la propuesta en realidad es que los alumnos de ingeniería deberían adquirir estas competencias que son realmente importantes, y eso es lo que voy a comentarles. Bueno, primero que nada voy a contextualizar un poco la situación actual en el contexto de la educación, contarle algunos inconvenientes, ¿cierto? Y finalmente realizar una propuesta respecto a este trabajo. ¿Ya? ¿Acá arriba? ¿Sí? Ya, aquí sí. Ahí sí. Bueno, primero, para nadie es desconocido que toda la educación, las instituciones de educación superior en Chile, ¿cierto?, han creado distintas estrategias a lo largo de todo este tiempo, estrategias metodológicas que están centradas en el alumno, en el aprender haciendo, y estas estrategias están en constante revisión, en constante actualización. Como se dice en el área de los software, las estrategias se van parchando, ¿cierto? Todos los años se van monitoreando y se van actualizando. Entonces, es un tema bastante conocido esto, que estamos en constante mejora con respecto a la estrategia de aprendizaje. ¿Bien? Y en el área informática hay cierto desafío. El gran desafío en realidad es cómo nosotros transmitimos el conocimiento a los alumnos, principalmente a los alumnos de informática, en este caso, ¿cierto? Apuntado un poquito a los cursos de programación, el primer curso de programación y los cursos posteriores de programación. Y este desafío ha sido de intenso debate a través del tiempo, por ejemplo, en qué paradigma de programación utilizamos nosotros a la hora de entrenar a los alumnos, o a la hora de formarlos con el primer curso y los cursos posteriores. Bien, ¿qué lenguaje de programación utilizamos? ¿Un lenguaje imperativo, un lenguaje orientado a objetos, un lenguaje estructurado, etcétera? Y por otro lado está la tecnología. ¿Qué podemos decir de la tecnología? Que hoy en día hay un avance bastante rápido en la tecnología. La tecnología pasa muy rápido, lo cual ha sido bastante beneficioso porque de alguna u otra manera nos facilitan las cosas. ¿Ya? Sin embargo, ¿cierto? Esta tecnología también tiene algunos inconvenientes que voy a compartir con ustedes, porque principalmente basado en la tecnología las cosas ya vienen listas. ¿Bien? Viene como todo hecho. Es muy poco lo que nosotros tenemos que desarrollar gracias a estos avances tecnológicos que son bastante beneficiosos. Pero en el ámbito de la educación, según mi punto de vista, esto presenta algunos inconvenientes. Primero, un tema generalizado hoy en día en la educación, que hay un tema de la comprensión lectora. Tenemos un problema de la matemática, que tenemos que hacerlo cargo de alguna otra forma. ¿Bien? Y por el lado de la informática hay un cierto desconocimiento gracias a esta tecnología. Por ejemplo, el desconocimiento del computador subyacente. ¿Qué pasa al interior del computador? ¿Ya? Desarrollamos el lenguaje de alto nivel, pero desconocemos realmente cómo funcionan al interior de la máquina. ¿Ya? Y hay un tema con la dependencia. ¿De qué dependemos hoy en día? El uso de los frameworks, por ejemplo, funciones que vienen listas para ser utilizadas, la programación orientada a objetos, bien, que si no es cierto también es un avance bastante beneficioso, ¿ya? Pero la dependencia está en que a veces usamos demasiados frameworks, por ejemplo, para validar un formulario, haríamos una o dos líneas de código, estaríamos, digamos, con el formulario OK. Utilizamos frameworks para hacer paginación, utilizamos funciones predeterminadas, como por ejemplo para comparar dos fechas. Utilizamos una función que viene lista para comparar dos fechas que te indique cuántos años, cuántos días, cuántos meses, pero ¿realmente sabemos cómo funciona eso al interior? Bien. Objetos que vienen listos para ser utilizados, y al final, ¿cierto?, todo esto apunta a una caja negra.
que hay al interior. ¿Bien? Entonces, si bien es cierto, el avance tecnológico es bastante positivo, en términos de la educación, nos genera algunos inconvenientes, ¿ya? A la hora que nos enfrentamos a algunos problemas un poco más complejos, a veces esta tecnología los desfavorece. ¿Bien? Yo, en mi rol de profesor de investigación de operaciones en INACAP, en Concepción, me he percatado que al inicio del curso, cuando comenzamos a desarrollar modelos matemáticos, algunos alumnos no son capaces de resolver problemas tan sencillos como el primer curso de programación, algo así como el Hola Mundo de la programación, acá el Hola Mundo en investigación de operaciones. Y principalmente pasa porque hay poca capacidad resolutiva, ¿ya? Como que hay algunos alumnos que dicen, profesor, este trabajo no lo encuentro en Internet, no está. No he encontrado una función que haga esto, no encuentro un framework que pueda ayudarme con esto. Entonces, se genera en el aprendizaje una dependencia, ¿ya? Bien. Ahora, cuando nos enfrentamos a estos problemas y no somos capaces de resolverlos, los impactos negativos, en este caso, que algunos alumnos se frustran, ¿bien? Porque no pueden resolver la problemática, se desmotivan, ¿bien? Y también hay un conflicto profesor-alumno, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Sabemos que en términos generales hay algunos alumnos que son poco autocríticos y también nosotros tenemos que hacer los cargos, algunos docentes también a veces somos poco autocríticos, a veces no traspasamos bien el conocimiento a los alumnos, le exigimos y a lo mejor el problema está en la comunicación, el mensaje que uno intenta traspasar no es efectivo, entonces hay un tema ahí de conflicto, ¿ya? Y algunos desertan, en primer año, en segundo, ¿ya? Y si no desertan, es muy probable que la probabilidad de éxito sea bajísima, porque no pueden, digamos, resolver problemas un poco más complejos, ¿ya? Entonces, va por ahí un poquito la problemática. ¿Cuál es la propuesta que yo les vengo a presentar hoy día? Principalmente el desarrollar mini compiladores, ¿bien? Basado en la construcción de un lenguaje de alto nivel que permita reconocer cómo esto se compone, ¿bien? Desarrollar gramática donde yo pueda definir un lenguaje, ¿ya? Un conjunto finito de elementos, caracteres, ¿ya? Números, símbolos especiales, y construir un autómata finito que sea programable para saber, digamos, cómo de un estado a otro van pasando caracteres, símbolos, una palabra en particular. Y lo más importante, complementar la formación del alumno de ingeniería de una manera íntegra, que sea motivacional y, esto destacable, ¿cierto?, con desafíos que sean alcanzables, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que con la tecnología, si de alguna otra manera las cosas ya vienen muy listas, antiguamente se estudiaba mucho el área de la ciencia de la computación, ya profundizábamos mucho en el área de la ciencia de computación y éramos muy poco prácticos al ámbito empresarial, no los preparaban muy bien para el ámbito empresarial. Hoy en día eso cambió, ya los preparan harto para el ámbito empresarial, pero las cosas básicas se estudian hoy en día de manera muy superficial. Entonces, cuando nos enfrentamos a una problemática un poco más compleja, se generan, digamos, estos inconvenientes que yo les presenté. Esta propuesta, ¿cierto?, tiene 4 pilares bastante independientes, pero bastante implementables. Estudiar un poquito lo que son los lenguajes de programación, entender realmente qué es lo que es un lenguaje de programación de alto nivel versus un lenguaje de bajo nivel. Construir expresiones regulares que permitan reconocer un alfabeto, ¿ya? Representarlo a través de un autómata finito, no determinístico, utilizar tablas de transiciones para que se transforme en un autómata determinístico que sea programable, ¿bien? Generar una gramática que ayude a definir, ¿cierto?, una expresión regular en particular y después implementarlo, ¿ya? Ahora, la operatoria, ¿cierto?, la metodología partiría con que el alumno seleccionaría una instrucción de un lenguaje de alto nivel, cualquiera, por ejemplo, una instrucción for, y él diga, bueno, yo quiero trabajar esta instrucción, por ejemplo, el for de Java.
O sea, el alumno dice, yo quiero programar un for de Java. ¿Bien? Esa es la propuesta, que él seleccione una instrucción, ¿ya? Y esa instrucción genere una gramática, genere un autómata y después pueda programarla y que el programa le responda está ok o está con error. ¿Ya? Ese es un poco el enfoque que tiene. Entonces seleccionamos la instrucción, el alumno es libre de seleccionar esta instrucción, genera una expresión regular, digamos una expresión válida dentro del lenguaje, generamos una gramática, desarrollamos un autómata finito programable o determinístico y después se programa. Ahora, en esta parte, el alumno dice, bueno, yo quiero programar un for de Java, pero que él lo programe en el lenguaje que él quiera. La restricción que, bueno, esto después le voy a comentar un poco más, la restricción es que no lo desarrolle en JavaScript, porque JavaScript tiene insertas funciones de expresiones regulares que vienen listas. Y me he dado cuenta que muchos alumnos tampoco entienden cómo funcionan. Entonces, por ahí va un poco la propuesta. Ellos elijan, yo quiero programar un for de Java y lo quiero programar en C. Que el programa le diga, la línea de caracteres está ok o tiene un error en tal posición. Va por ahí la propuesta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a tratar de ser bien simple, por tiempo, ¿cierto? Y por el alto nivel de complejidad que tiene esto. Por ejemplo, el alumno dice, yo voy a programar el if del lenguaje C. ¿Cómo funciona el if? ¿Cómo es el control de flujo que tiene el interior? ¿Ya? Y, por ejemplo, define una expresión regular. ¿Ya? Un if, ¿cierto? Donde dice x mayor que 2 y después va incrementando en 1. Esa sencilla cadena. Ni siquiera estoy declarando una variable. Solamente estoy diciendo que él valide que esa instrucción es válida. Y si no está correcta, que el programa le diga hay un error. ¿Ya? Entonces, para eso, después de eso proponemos una gramática, ¿cierto? Una gramática donde yo defino el comando if con alguna condición, donde la condición va a tener un símbolo, expresión, símbolo, por ejemplo, donde el símbolo puede ser un paréntesis, bien, donde la expresión, ¿cierto?, puede ser una variable, la variable puede ser una letra, y la letra, bueno, toda de la A a la Z, etcétera, o un dígito, bien, un operador lógico, mayor, menor, un conector, etcétera. Aquí yo voy definiendo una gramática que permita construir la instrucción que el alumno quiere desarrollar. Y junto con eso, desarrollamos un autómata, ¿ya? Un autómata se compone, ¿cierto?, de un conjunto de estados que tiene una tabla de transición y van pasando algunos elementos. Tiene un estado inicial y un estado final, ¿ya? Donde te dice que va pasando una carácter I, va pasando una letra F, después eso que está acá indica que hay espacio en blanco, que puede dejar espacio en blanco, ¿cierto?, que va a un paréntesis y así sucesivamente vamos construyendo este autómata que sea programable. Y finalmente después seleccionamos el lenguaje y ya tenemos un modelo en gramática, tenemos un modelo en autómata, tenemos la idea, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, lo sentamos derechamente a codificar esto, ¿ya? A codificar, por ejemplo, si podemos utilizar un arreglo, ¿ya?, para ir revisando si es que se va cumpliendo la instrucción en particular. ¿Bien? Por ahí la propuesta. Bueno, dentro de los beneficios, yo les puedo comentar que en el semestre anterior, en la asignatura de Tecnología de Información 1, ¿ya?, una vez que se dieron todos los tópicos del descriptor, con los alumnos hicimos una actividad complementaria. Por ahí un alumno me dijo, profesor, nosotros tenemos bastante conocimiento, digamos, en las nuevas herramientas, pero tenemos ciertas dudas con respecto al funcionamiento al interior de la máquina. Y de ahí nace esta idea, ¿ya? Por ejemplo, yo les comentaba que ellos me comentaban que no están como muy mecanizados con el uso de objetos, con el uso de funciones, con el uso de framework, ¿ya? Pero cuando se le presentan algunos problemas un poco más complejos, como que se complican un poco. ¿Bien? Al hacer esta actividad, si bien es cierto para algunos fue bastante compleja, ya porque tecnología de información es una asignatura de tercer año que no tiene prerequisito, ¿ya? Para algunos fue bastante compleja, pero para otros fue bastante motivante, porque ellos pudieron generar nuevos descubrimientos. Yo les voy a comentar textualmente, un alumno me dijo, profesor, yo jamás pensé que estas cosas se podían programar, imagínense. No se les pasaba por la mente que estas cosas se podían desarrollar. O sea, ahora entiendo cómo funciona un if. Inclusive nosotros llegamos a desarrollar el código intermedio, ¿ya? Una vez que programamos generamos el código que te acerca a la máquina.
¿ya? Entonces generó un descubrimiento, los chicos empezaron a investigar más, ya no dependieron mucho del browser, del Google, ¿cierto? Donde, profe, esto no está en Internet, no, empezaron a desarrollar la gramática, ellos desarrollaron equipo, empezaron a desarrollar su autómata y después programación, ¿ya? Entonces eso generó descubrimiento, investigación, desarrollo, motivación. Finalmente, la gran mayoría de los alumnos estaba muy motivados con esta problemática, porque los desafíos que se le plantearon fueron alcanzables. Si la idea es que uno plantea desafíos que sean alcanzables para ellos, que sean capaces ellos de resolverlo, lo van a poder hacer sin ningún problema, ¿ya? También tengo que comentar que para algunos no fue muy beneficiosa esta actividad, para algunos fue como bien complicada, pero finalmente la explicación de ellos fue porque ellos adelantaron el ramo, que no se sentían, digamos, preparados todavía, ¿ya? Y esto genera aprendizaje, y lo más importante, la formación de ingeniería. También un grupo de alumnos me dijo que ahora están entendiendo un poco más cuál es la diferencia entre estudiar analista programador y estudiar ingeniería, ¿ya? Entonces, ahí, en ese sentido, la experiencia fue bastante beneficiosa, ¿ya? Bueno, en términos generales les puedo comentar que yo creo que es necesario rescatar algunas cosas que de alguna u otra manera las hemos ido perdiendo con la modificación de la malla. Yo creo que hoy en día los preocupamos muy poco por conocer el interior de la máquina, por conocer un poco la ciencia de la computación, y como que lo fuimos al extremo de generar soluciones al ámbito empresarial con tecnología, pero deberíamos balancear un poco y tal vez generar esta instancia para que los alumnos tengan, digamos, una formación un poco distinta, rescatar un poco las cosas del pasado. ¿Bien? Muchas gracias, eso quería compartir con ustedes. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Damos la oportunidad de hacer alguna consulta. Por favor, que levante la mano. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sin miedo, sin miedo. Ahí tenemos una pregunta. Va al micrófono. Lo que usted plantea, ¿en qué semestre se aplica de la carrera? Esta experiencia la desarrollamos en sexto semestre. ¿Ya? En el sexto semestre. ¿Y en qué ramo? Bueno, en el ramo de Tecnología de Información 1, en realidad lo hicimos con una actividad complementaria, ya que en realidad no impactó en las evaluaciones finales de los alumnos, pero sí, digamos, se conversó con un equipo de los chicos y ellos aceptaron los desafíos y lo trabajamos, más o menos en tercer año de ingeniería. ¿Ya? ¿Y usted tiene como tiene documentación de esta? Sí, correcto. O sea, yo a los chicos los preparé por ejemplo, en los conceptos de lenguaje de alto y bajo nivel, los preparé en el desarrollo de gramática, los preparé en el desarrollo de autómata, ¿cierto? Y llegamos, como te dije, hasta el código intermedio. También desarrollamos, ¿ya? Ahora, lo entretenido de esto, que los chicos, estas cosas como que cuesta encontrar la lista en Internet. Entonces, lo obliga a hacer las cosas, ¿ya? Que tú planteas una problemática y ellos tienen que hacerlo. Y eso fue lo más motivante para ellos, porque ya no dependían mucho de que no perdían tiempo buscando, sino que el tiempo lo invertían aplicando ingenio y desarrollando, ¿no? Yo puedo compartir, ¿cierto?, después el material si usted lo necesita. Claro. Sí, puede dejar tu correo, ¿cierto? Y puedo compartir material. ¿Alguna otra pregunta? Que levante la mano. Al parecer no. Queremos entonces dar las gracias a Cristian. Vamos a hacer la entrega de un pequeño reconocimiento por la presentación y su trabajo. Así que les pido un aplauso, por favor. Gracias.